entonces a presentar a la doctora Emilia Gatto, que es la directora de la sede de la carrera de médico especialista en neurología de la Facultad de Medicina de la UBA y jefa de neurología del Sanatorio de la Trinidad Mitre. Emilia, adelante. Bienvenida. Gracias, Alejandra. Tienen el audio, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Bueno, todo un desafío. Ante todo, muchísimas gracias a los organizadores, en particular a Alejandra, por permitirme participar de este seminario. Realmente es sorprendente lo que nos has comentado previamente. Una de las cosas que quiero aclarar es que posiblemente haya una superposición con los sucesivos disertantes, pero dicen que lo que abunda no daña, y bueno, vamos a empezar con esta charla. Ampliamente conocido el extensísimo impacto de esta pandemia. Estamos todos inmersos en ella y recibiendo información en el día a día, aprendiendo ampliamente sobre ella. Y uno de los conceptos interesantes, creo que me está perdón. Uno de los conceptos interesantes es que lo primero que hemos aprendido es acerca de esta infección, y lo habíamos asumido como una típica infección aguda, que podía manifestarse en forma asintomática o en forma sintomática, y que esa forma sintomática podía tener distintos grados de severidad clínica. A medida que hemos ido aprendiendo, hemos conocido acerca de las complicaciones neurológicas, que van más allá de las complicaciones sociales, sino realmente el impacto que esta infección o que este virus produce en el sistema nervioso. Y luego, a medida que pasó el tiempo, también hemos aprendido que existen distintas etapas en esta enfermedad, que no es solo la simple afección en la etapa aguda, sino que muchos de los síntomas u otros síntomas nuevos se van sumando a lo largo de la progresión, a lo largo del tiempo. Y es en este sentido que nos lleva distintas series de casos, y esta es una presentación de la serie europea, han demostrado que más allá de un periodo agudo, hay una serie de pacientes que siguen manifestando por largo tiempo síntomas de distinta índole, síntomas que pueden ser muy inespecíficos como la fatiga, dolores articulares, y otros pueden tener manifestaciones neurológicas no demasiado estructuradas, como puede ser dolores musculares, pérdida de la concentración. Entonces esto nos ha hecho reflexionar que además de un COVID agudo, de una fase aguda de la enfermedad, sin lugar a dudas debe existir una fase tardía o una fase posterior. Y es así como la guía NICE, que es la guía británica de manejo en medicina, ha establecido distintas etapas de esta afección, y así denomina COVID agudo aquel periodo donde el paciente presenta manifestaciones sintomáticas, signos y síntomas compatibles con la infección por SARS-CoV-2, y que ese periodo agudo lo establece, de alguna manera, a través de lo que nos ha informado los estudios epidemiológicos, con una duración aproximada de 4 semanas. Ahora bien, pasadas esas 4 semanas, algunos individuos persisten con estas sintomatologías, que puede ser de cualquier sistema, o sea, puede ser cardiológica, puede ser neurológica, puede ser respiratoria, y esos síntomas, cuando persisten entre 4 y 12 semanas, se los considera como una prolongación de la etapa aguda, pero ya dentro de lo que se llama COVID extendido o prolongado. Y el post-COVID es el cuadro que afecta a un grupo de individuos donde ciertos signos y síntomas se prolongan más allá de las 12 semanas. Entonces vamos a tratar de
entender esto. Sabemos que hay una exposición al virus, esta exposición tiene un periodo de incubación, ese periodo de incubación luego se traduce en una etapa aguda, que puede ser sintomática o asintomática y con distintos grados de severidad, y esa afección o ese periodo, esa infección, luego se prolonga la sintomatología a lo largo del tiempo. Y nuevamente, como hemos mencionado antes, con manifestaciones neurológicas, respiratorias, sistema nervioso central, cardiológicas, renales, vasculares, es decir, amplísimo el espectro. Esto tiene que ver también, esta prolongación en el tiempo y los riesgos de severidad, como bien conocemos, ha tenido una relación directa entre la edad, el sexo, la presencia de comorbilidades y también la situación inmunológica del individuo. Y sabemos que para cada una de estas etapas que hemos mencionado, o sea, esa etapa de incubación, esa etapa de manifestación aguda de la enfermedad y esa etapa que se prolongaba en el tiempo, tenía que ver también con la respuesta inmune de cada individuo. Entonces, de ahí surge que cuando nosotros hablamos de una infección por SARS-CoV-2, no solo tenemos que tener en cuenta el efecto directo que el virus va a ejercer, en este caso puntual, sobre el sistema nervioso, ya sea por la presencia del virus o por la respuesta inflamatoria aguda que va a generar, sino que también, de alguna manera, estará perpetuando su acción, ya no por la presencia directa del virus en el sistema nervioso central, sino que por ciertas consecuencias que ha generado. Modificaciones en la respuesta inmunológica, generando una respuesta inflamatoria maladaptativa, y también vamos a tener otras respuestas que no estarán vinculadas a un efecto inflamatorio o infeccioso directo, como cuáles. Sabemos que en las formas severas hay afectación de la ventilación, hay lo que se llama hipoxia, reducción en los niveles de oxígeno, y si esa reducción de niveles de oxígenos es lo suficientemente importante, va a impactar también sobre nuestro cerebro. También van a haber cambios a nivel vascular, y va a favorecer mecanismos trombóticos, entonces pequeños infartitos que puedan aparecer también afectando a nuestro sistema nervioso. Por otro lado, también vamos a ver que por qué selectivamente estamos hablando del sistema nervioso, por qué nos concentramos en este área. Fundamentalmente porque las neuronas, ciertos grupos de neuronas, expresan justamente aquellos receptores, es decir, lugares donde ciertas partículas del virus van a insertarse y van a generar esta cascada de eventos. Pero más allá de eso, también lo que se ha visto es que se genera una respuesta inflamatoria sobre ya no las neuronas, sino los astrocitos, la microglía, la oligodendroglía, y esto va a indirectamente afectar la funcionalidad de la neurona. También esto es interesante porque se ha discutido mucho si se pudo identificar o no la presencia del virus SARS-CoV-2 en el sistema nervioso central, o si lo que ocurre es directamente una respuesta inflamatoria exclusivamente. Es así que hoy por hoy, dentro de este espectro de signos y síntomas que aparecen, ya sea en la etapa aguda, pero fundamentalmente en esa etapa subaguda o crónica, se introdujo un término llamado niebla mental. Y la primera definición es importante. La niebla mental no es un diagnóstico en sí, y esto es importante tenerlo en cuenta, sino que esto define bajo este paraguas una constelación de síntomas caracterizados por la reducción de la agudeza mental,
reducción en la afectación de la cognición, dificultad para concentrarse, dificultad en hacer tareas en forma simultánea, por ejemplo, caminar y hacer un cálculo matemático, afectación en la memoria de corto y largo plazo, y que en muchos casos se asocia a ansiedad y también a un ánimo depresivo. Y por supuesto, siempre en estos casos vamos a ver que hay, o ocurre ya tempranamente, una afectación en la calidad del sueño. Ahora, esta niebla mental es una sintomatología nueva? No, ya que no es exclusiva de la infección por SARS-CoV-2. ¿Dónde se puede o en qué otras afectaciones se puede presentar? Bueno, en algunas enfermedades donde el sistema inmunológico esté afectado, por ejemplo, pacientes con enfermedad celíaca pueden presentar o referir niebla mental, pacientes con un síndrome que continúa siendo discutido su existencia, con síndrome de fatiga crónica, pacientes que presentan taquicardia sinusal, pacientes en etapas muy tempranas del inicio de una enfermedad de Alzheimer pueden presentar niebla mental, o pacientes expuestos a fármacos, a quimioterapia. La frecuencia de la niebla mental no es baja y varía dependiendo de las poblaciones consideradas, y esto va desde un 7.5% a un 31%. Y una de las cuestiones es, a ver, ¿realmente existe la niebla mental? ¿La niebla mental tiene bases fisiopatológicas o anatomopatológicas que comprueben realmente su existencia? ¿O esto es simplemente parte de un cuadro postraumático luego de una situación tan estresante como es estar en riesgo la vida frente a una determinada infección? Bueno, evidentemente hay evidencias clínicas de la existencia como parte de la sintomatología de estos COVID prolongados de la niebla mental. Y aquí yo les presento dos papers que de alguna manera resumen esta presencia clínica. Y algo que es interesante, fíjense ustedes que en las baterías de test cognitivos efectuados, sobre todo a individuos jóvenes recuperados de COVID, de formas ya no severas, sino formas leves o moderadas, existía un déficit de atención que era cercano al 50%. También esto hace o nos lleva a la necesidad de tener que hacer evaluaciones neurocognitivas que no son solo aquellas tradicionales que podemos hacer en el consultorio. Hay dos tests muy prácticos que nosotros hacemos, uno es el Mini Mental Test y otro es el test, el MoCA, llamado MoCA, que no logran poner en evidencia esta sintomatología, pero sí se recomienda ampliamente el seguimiento con evaluación neurocognitiva entre los 6 a 8 meses luego de superada la etapa aguda de COVID. También es importante mencionar que dentro de los signos que se mencionan como parte de este cuadro, hay alteraciones de la emoción, del estado de ánimo, puede haber alteraciones del lenguaje, la presencia de alucinaciones ocurre, pero en una muy menor proporción, y desde ya la alteración del sueño, como un primer marcador casi temprano de la posibilidad de desarrollar este tipo de cuadros, se encuentra presente. Y por supuesto hay afectación, o puede existir una afectación cognitiva y una afectación de la memoria. Nuevamente, aquí también vemos otras evidencias clínicas a través de estudios epidemiológicos que muestran el impacto de esta llamada niebla mental. Pero también tenemos, como mencionó previamente la doctora Rabadán, estudios funcionales como un PET con fluoro de oxiglucosa que ponen en evidencia cuáles son las áreas cerebrales que se encuentran afectadas por esta niebla mental. O sea que tenemos evidencias clínicas, evidencias paraclínicas, llamémosle,
imagenológicas que soportan la existencia de este cuadro, porque en muchos casos se discutió la posibilidad de cierta conducta de malingering o mala intencionalidad, o de querer sacar provecho de esta situación, y hay algunos autores que al principio cuestionaron la existencia de la niebla mental. Entonces, evidencias clínicas, evidencias paraclínicas también. Y dentro de las evidencias paraclínicas también hay biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y en plasma que ponen en evidencia que los pacientes con niebla mental tienen aumento de ciertos componentes, interleuquinas proinflamatorias, y observen lo curioso, y esto será para seguir en el tiempo, y luego seguramente el doctor Yari y el doctor Allegri se van a expresar mucho más ampliamente sobre el tema. Se ha visto también la presencia de vesículas que transportan proteínas que han sido o son ampliamente conocidas, vinculadas con el Alzheimer y con otras formas de demencia como las demencias frontotemporales. ¿Esto será un indicio a pensar a futuro? Respuestas aún por establecerse. También es importante pensar que ya el efecto o la producción de esta niebla mental no estaría dado por la acción directa del virus a nivel, o por la presencia del virus, sino por mecanismos parainfecciosos, es decir, por la generación de moléculas proinflamatorias que producen un mecanismo de inflamación cerebral crónico que podría de alguna manera perpetuar esta sintomatología y, ¿quién dice?, ser la puerta de entrada o el inicio de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta niebla mental? Por supuesto que los individuos que han tenido un COVID severo están en mayor riesgo. Los pacientes que han desarrollado compromiso neurológico con alucinaciones, deterioro del sensorio en las etapas agudas, los pacientes con más respuesta inflamatoria, los pacientes con pobre calidad del sueño. Por eso es muy importante establecer esto como un biomarcador clínico temprano. La sensación o sentimientos de soledad, la depresión, el estrés, la ansiedad, cambios en la dieta, disminución de la actividad física. Observen, todo esto yo creo que en mayor o menor medida todos hemos pasado o atravesado algún momento de esta pandemia, aún sin la presencia de COVID, con la presencia de esta sintomatología. ¿Y cómo tratarlos? Bueno, impulsar los hábitos saludables, tratar de mejorar la calidad del sueño, evitar el sedentarismo. Recuerden la relación que existe entre sedentarismo y deterioro cognitivo, evitar los estimulantes y lograr una alimentación balanceada. Pero sobre todo, el manejo de estas afectaciones requiere un manejo multidisciplinario, porque no solo va a ser el neurólogo, el psiquiatra, sino que también el médico clínico, el apoyo familiar, los asistentes, de alguna manera, directa o indirectamente, van a trabajar en forma mancomunada para lograr el beneficio de estos pacientes. Bien, muchísimas gracias, y antes de despedirme, quiero informarles que, bueno, desde la Sociedad Neurológica Argentina se está llevando adelante, ya parte de este registro ha sido publicado, es el Registro Argentino de Manifestaciones Neurológicas de COVID. Entonces, muchísimas gracias, muy amables. Dejo de compartir pantalla. Gracias. Bueno, muchas gracias, Emilia. Bueno, tengo el gusto de presentar ahora al doctor Enrique de Rosa Alabaster, quien es médico neurólogo y psiquiatra, médico legista, especialista en estrés y trauma, presidente de la Asociación de Victimología, ex becario de Oxford, París y Maastricht, y que nos acompaña ahora. Le doy la bienvenida.